Hay muchos y muy buenos documentales y películas sobre el proceso revolucionario entre 1910 y 1920. Solamente vamos a hacer énfasis en algunos aspectos. El régimen porfirista, que había logrado la estabilidad hacia 1906, empieza a perder el control de la situación. Más y más huelgas, levantamientos se dan en el país, y entre ellos tenemos pues, las famosas huelgas de Cananea, la de Río Blanco, la crisis del capitalismo mundial en 1906, en que Estados Unidos requiere menos materias primas importadas desde México, y que esto determina una caída en los niveles de vida de amplios sectores de la población. Ya existía pobreza, ya existía represión, y ahora viene una caída de niveles de vida. En 1906 se funda el Partido Liberal Mexicano, como su nombre lo dice, de ideales liberales, figura principal Benito Juárez García, pero también influido por el anarquismo. Su figura principal, Ricardo Flores Magón, había escrito en el periódico Regeneración, se había opuesto al régimen, y en 1906 lanzan este plan para cambiar al país a través de la educación popular, del reparto agrario, de las mejores condiciones de los obreros, un plan radical que no lo vamos a tener en ningún otro documento de la Revolución Mexicana, y que sin embargo pues no fue el grupo más amplio o el de mayor apoyo. En 1907, Porfirio Díaz da una entrevista al periodista Krillman en que dice que él no va a contender a elecciones presidenciales para 1910, que él considera que México ya está en una madurez y que vería con buenos ojos la formación de grupos de oposición. Entonces, entre ellos, pues, Madero, Bernardo Reyes, que había sido uno de los eh, de las personas que se consideraron en cierto momento ahí para 1904 posibles sucesores de Díaz, con José Blimantur. Eh, pues ahora tanto Reyes como sobre todo Madero pues van a ser las figuras que van a contender. Pero Porfirio Díaz al final dice sí, sí voy a elecciones, encarcela a Madero, y esto inicia ya el proceso de revolución. Madero logra huir del país, lanza el plan de San Luis, un plan moderado, un plan que habla sobre todo de la lucha armada, derrocar a Díaz. eh, no hay ningún elemento radical, pero sí hay una promesa de reparto agrario. Rápidamente, alrededor del plan de San Luis, muchos movimientos armados surgen, y después de unos meses de lucha y de la derrota de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz renuncia al poder. Porfirio Díaz, que había visto de joven desangrarse al país por las guerras civiles, por las invasiones extranjeras, había participado contra la invasión norteamericana, contra la invasión francesa, en la guerra de reforma, pues no quiere ver otra vez al país regresar a esa situación, renuncia y se va. Y León de la Barra convoca elecciones, Madero gana la presidencia por elecciones. Aquí vemos a Madero con las sufragistas, los círculos antireeleccionistas y el día de la votación. Una vez en el poder, Madero no tiene una visión radical, su ideal es hacer respetar la ley, eh, sí resolver los problemas agrarios, pero de una manera legal. Y sobre todo los campesinos, que llevaban años y años y años, un par de siglos, luchando legalmente contra las haciendas, pues no ven con buenos ojos esta tibieza del gobierno de Madero en cuestiones agrarias. Y el plan de Ayala de 1911, pues es el primer grupo que confronta a Madero. Madero, decían, es un hombre bueno, pero no sabe fusilar.
Entonces, los norteamericanos tampoco lo veían como una garantía de que las inversiones norteamericanas en México estuvieran seguras. Y entonces es en la embajada norteamericana con Henry Lane Wilson donde se crea el plan para matar a Madero. Eh, Participa en la decena trágica de 1912 eh, Bernardo Reyes, que había sido candidato y posible sucesor a Díaz, pero que Díaz, por su popularidad, lo manda fuera del país para alejarlo, y Félix Díaz, sobrino del antiguo dictador. Eh, entonces, esto desencadena en la Ciudad de México, pues, esta escena trágica, que culmina en el asesinato de Francisco Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Victoriano Huerta queda en el poder, pero Victoriano Huerta, que es apoyado por los hacendados, los banqueros, los industriales, sabe que mantenerse en el poder por la fuerza del ejército va a ser muy difícil, intenta algunas reformas para ganarse sobre todo a los grupos obreros, pero al final de cuentas no logra mantenerse en el poder. Se opone también a la invasión a Veracruz que llevan a cabo los norteamericanos, no tiene el reconocimiento de Estados Unidos, tampoco lo tienen Carranza y mucho menos Pancho Villa, ¿no? Al final de cuentas Carranza y Obregón va a obtener el apoyo, el reconocimiento de los norteamericanos, muy importante para pues inclinar la balanza a favor de Carranza y sobre todo de Obregón. Entonces, todos los grupos diferentes luchan contra la dictadura de Huerta, pero una vez que Huerta se va, en 1914, a finales de mediados de 1914, los ideales diferentes, los puntos de vista de los diferentes grupos nuevamente surgen. La desconfianza de Zapata y Villa contra Carranza, Carranza que convoca la Convención de Aguascalientes para mediar entre estos grupos, pero la convención se le va de las manos, no lo reconocen como el jefe máximo de la revolución y Carranza, que a diferencia de Madero se aprendió a fusilar, se quiere mantener en la presidencia con el uso de la fuerza y su mano derecha que es Álvaro Obregón, que derrota a Villa en Celaya y que debilita grandemente a los zapatistas. Carranza convoca las elecciones del Congreso Constituyente en su lucha junto con los zapatistas y villistas para derrocar a Victoriano Huerta y contra los zapatistas y villistas después. Carranza reconoce que es necesaria reformas más amplias, reformas sociales, reformas económicas, y en los decretos que hace él, especialmente en la ley agraria de 1916, pues reconoce estas demandas de los grupos que están en oposición a Carranza. La misma constitución de 1917 pues va a reconocer muchas de estas demandas de los diversos grupos y los va a plasmar en los ya citados artículos tercero de la educación, 27 de las tierras y de los recursos naturales, 123 y varios otros. Pero finalmente las fuerzas de Carranza debilitan a sus enemigos, especialmente eh, a los villistas, de donde Álvaro Obregón en estos confrontamientos pierde uno de sus brazos. Y luego Carranza va a mandar matar a Zapata. Lo van a emboscar, lo van a acribillar y de esta manera pues las fuerzas más radicales de la revolución han sido
vencidas o debilitadas, y eso le permite a Carranza promulgar la Constitución, contender a elecciones bajo la nueva Constitución, y al término de su mandato de 4 años, quiere imponer un sucesor, Bonillas, a quien pueda manipular fácilmente. Obregón, que se había retirado porque era más radical que Carranza y no estaba de acuerdo en lo que hacía Carranza, va a contender a elecciones presidenciales, pero cuando ve el afán de imponer a Bonillas, pues se lanzan en un movimiento el plan de Agua Prieta, que termina con la muerte de Carranza y la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Nada que ver con Victoriano Huerta. Y esto pues finalmente da lugar a las elecciones en que el primer gobierno estable, el de Álvaro Obregón, gana. Entonces, esto es lo que ya habíamos dicho, la convención que convoca a Carranza y que finalmente no apoya a Carranza, los confrontamientos, la convocatoria para la Constitución, el Congreso Constituyente de 1917 y cómo Carranza es elegido. Entonces, este es, digamos, el proceso de la guerra que culmina con el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta y que esto da lugar a que Álvaro Obregón haga campaña y llegue a la presidencia como un presidente muy popular, con un amplio voto de amplios sectores, entre ellos sectores campesinos, sectores obreros,